Creo que aquí está. Buenos días, hermanos. Realmente es un desafío, como les decía antes, y en el resumen, las que ya entendimos lo que es el Antiguo Testamento, vamos como aclarando un poquito más el panorama. Bueno, antes de empezar, oremos un ratito para que el Señor nos hable y ponga palabras de Él, ¿no? En este momento. Señor, gracias, Padre, porque en este día nos reúne tu palabra. Qué lindo es terminar ya con Malaquías, Señor, y entender un poquito más, Señor, cuánto nos falta conocerte, saber tu corazón, Señor, para con nosotras, y orar, Señor, para que en este día nos abra, Señor, el entendimiento y poder entender, Señor, lo que usted quiere para con sus hijas. Oramos, Señor, para que tú seas bendiciendo tu palabra y sea ella quien transforme nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias al Padre. Amén. Bueno, como hemos visto en el resumen, Malaquías es el último libro de la Biblia, ¿no? Malaquías viene siendo como un contemporáneo de Nehemías. O sea, en el tiempo de Nehemías también ya estuvo Malaquías, ¿no? Malaquías es un libro post-exílico, ¿no? Después del exilio. Después de unos más o menos, dicen, unos 100 años después de Ageo y de el libro que estudiamos hace 15 días, ¿cuál era? Zacarías. O sea, este profeta Malaquías estuvo después de Ageo y de Zacarías, más o menos aproximadamente unos 100 años después, ¿ya? Vamos más o menos entendiendo, ¿no? Estábamos en el exilio, 70 años, más o menos y después del exilio, más o menos un 500, dice 536 años antes de Cristo, regresa el primer grupo de Babilonia, regresa a Jerusalén, ¿no? Con el primer grupo, porque hubo 3 grupos que regresaron después del exilio, si se acuerdan eso, ¿no? Ya. En el año 516 reconstruyen ya nuevamente el templo y el sacrificio también. Reconstruyen todo esto. Recuerdan que los babilonios fueron destruyendo la casa de Dios, se robaron los utensilios, todo. Entonces ya más o menos 516 años vuelven ya regresó el primer grupo, ya reconstruyeron el templo. Más o menos en el año 448 antes de Cristo, vuelve el segundo grupo de Babilonia liderado por Esdras. En el año más o menos de 445, vuelve el tercer grupo, porque hubo 3 grupos, liderado por Nehemías, ¿ya? Más o menos en el año 444 reconstruyen todos los muros de Jerusalén. En el año 433 antes de Cristo, dice que Nehemías vuelve y regresa temporalmente a Babilonia y es cuando Malaquías está enseñando al pueblo el libro de Malaquías, ¿ya? ¿Qué pasaba en este tiempo? ¿No? Y vamos a empezar con estos 4 capítulos cortos, digo, todos estos versículos, yo les sumé, tiene, ¿cuántos? 54 versículos nomás tiene Malaquías, hermanos. Entonces, vamos a ir aprendiendo por qué empieza como empieza Malaquías. Malaquías, entonces, estamos hablando de que fue ya 100 años después del cautiverio, ¿no? Y uno diría, chuzo, pero ya debían estar, ellos ya salieron del cautiverio. Es como cuando nosotros salimos de una prueba, cuando decíamos, por ejemplo, nos encerraban del COVID, ¿no? Chuzo, la gente, los hermanos se van a volver a Cristo, van a amar su palabra, vamos a estar, pero, ¿no? Y no pasó así en todos, no ha pasado eso, ¿no?
Y es como que se volvió un corazón de muchos, sí, al Señor, pero otros como que me alejé. No, entonces ahora por el internet estoy bien, en mi casita escucho y no hay problema. Es palabra de Dios, ¿no? Entonces hemos caído en otras mentiras. Y yo, como hemos visto, hemos estudiado el libro de las mentiras que las mujeres creen, yo identificaba cuántas mentiras en Malaquías se cree o se creía en ese momento, ¿no? Entonces, vamos a ver que empieza así. Entonces, amor de Jehová por Jacob. Dice, ya, dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? Ya. Este libro vamos a dividirle, hermana, en 6 disputas, 6 contradicciones o 6 mentiras que el pueblo refuta al mismo Dios, ¿no? Porque miren lo que dice aquí. Os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No? Entonces ellos estaban enojados con Dios, resentidos, ¿no? ¿Y por qué yo digo estaban resentidos? Si vamos a Ageo, vamos a ver un poquito atrás, ¿qué es lo que el pueblo estaba esperando? Ya en Ageo 2, versículo 7 dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y le llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo escribió 100 años antes de Malaquías. Entonces, ¿qué es lo que estaba esperando el pueblo? Estaba esperando a un nuevo rey, que les venía y les traía recuerden que ya estaba reconstruido el templo, ya había nuevamente sacrificios, ¿ya? Pero, ¿qué querían ellos? Un rey, como dice aquí, ¿no? Ellos esperaban esta profecía que se cumpla en Malaquías en este momento, o sea, que querían que un rey que esté sentado en su trono, ¿no? Ellos querían un tipo como la gloria de David, de Salomón, ¿no? Porque recuerden que Salomón, la casa de Dios era como de oro, ¿no? Entonces ellos querían esa misma gloria en este momento. Entonces ellos como que se enojaron, ¿no? Y dice, o sea, no vemos nada de esto nuevamente, ¿no? Entonces estaban resentidos con el Señor. Entonces dice aquí, dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto? Y él les contesta el Señor con esa paciencia, ¿no? Y les explica, ¿ya? Y les recuerda, yo os he amado. ¿En qué me amaste? Y les pone el ejemplo de Esaú y Jacob, ¿no? Y bueno, no entendía bien y fui a investigar, digo, ¿por qué les pone este ejemplo? ¿No? ¿Y qué era el Jacob? Era de Jacob viene el pueblo de Israel, ¿no? Si entendemos todo esto. Entonces él les pone que él eligió ¿a quién? A Jacob. ¿Para qué? Para amarlo. ¿Jacob tenía algo, hermanas, de especial para ser amado? No, ¿no es cierto? De ahí viene el pueblo de Israel. Y yo leía Isaías 65:2, cómo describe Dios
al pueblo de Israel. ¿Por qué cayeron en el exilio? Por rebeldes, por desobedientes, ¿no? No porque haya sido un pueblo espectacular, un pueblo, ¿no? Obediente siquiera, no. Y miren lo que dice Isaías 65:2, dice, estoy buscando yo también, dice, Isaías 65:2, dice, la palabra del Señor dice, extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en voz de sus pensamientos. ¿Cómo era considerado el pueblo de Jacob, de Israel? Rebelde, que anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y era un pueblo que no merecía ser amado, hermanos. Y ellos le disputan, ¿no? ¿Por qué dices que me amaste? Y Dios le pone este ejemplo. Mira, siendo un pueblo rebelde, yo lo elegí, yo lo aparté para mí, ¿no? Y habla de la elección incondicional y predestinación. Porque si ya hemos ido entendiendo el Antiguo Testamento, vamos viendo a un pueblo duro, hermano, bien duro. Y eso somos, así somos nosotros. Yo le elegí, ¿no? No lo merecía. A veces nosotros pensamos, hermanas, que Él no me ama, ¿no? Y, y decimos, parece que el Señor se olvidó de mí, de mi familia, de mi casa. Todo me pasa a mí, me han dicho algunas. No, todas me pasa a mí. Y uno dice, el Señor ya me eligió, el Señor ya me predestinó. Y ahí es donde uno tiene que ir a ver, mis hermanas, el amor de Cristo. ¿En dónde? En la cruz. Cristo a mano. Mira, el dolor a veces, hermanas, es tan fuerte lo que vivimos que me olvido. ¿Quién padeció más que yo? ¿No? Y el dolor a veces nos nubla y nos hace olvidar de quién en verdad me ama. Y me lleva a la cruz a ver, fui elegida, ¿no? Cuando yo he ido, hermanas, entendiendo más en este tiempo el Antiguo Testamento y el amor de Dios. Cuando yo voy entendiendo cuán Dios santo ha sido, cuánto Dios es santo, entiendo cuán pecadora soy. Y eso es lo que ha hecho el Antiguo Testamento en mi vida. Y reconocer realmente el valor de la cruz, ¿no? Entonces, esa la primera mentira que el pueblo estaba creyendo, ¿no? Dios no me ama, Dios no nos ama, se olvidó de nosotros, ¿no? Y Dios les explica, ¿no? El ejemplo que hemos entendido, dice la palabra de Dios que Él nos ha amado porque hemos sido apartadas para Él. Y hablar, por ejemplo, ir al Nuevo Testamento y hablar ya de Romanos, cuando en Romanos 8 dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo, ninguna tribulación, angustia, hambre, persecución, nada nos separará del amor de Cristo, ¿no? Que está en Él. Entonces, eso, hermanas, tenemos que ir reconociendo esas mentiras y hablándonos a nosotras mismas con esa verdad de Dios, ¿no? Hemos sido elegidas, hemos sido separadas. ¿Para quién? Para Él, para Él. Segunda disputa, ¿no? Han menospreciado mi nombre. Y este es duro. ¿Y a quién Dios reprende, no? A los sacerdotes. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra?
Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. ¿No? Y ellos decían, ¿pero en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ellos se estaban cayendo en una gran mentira, hermano. Estaban dando sus ofrendas para como que van a sustentar a Dios. No. ¿Cómo entenderíamos mejor? Los dioses del Antiguo Testamento, lo que hemos leído, lo que más hemos viendo, por ejemplo, el Baal, ¿no? ¿Qué daban la gente a los dioses falsos? A veces sacrificaban incluso a quienes, a sus propios hijos, ¿no es cierto? Porque ellos querían que Dios, pensaban, ¿no? En comillas, que eso era algo bueno, que iban a tener algo mejor para ellos, sacrificando para sus dioses falsos. Y pensaban que Dios era así, y presentaban, dice, para sustentar a Dios. Y Dios no necesitaba nada. Nosotros pensamos, ¿no? Ay, si yo le doy esto a Dios, Dios me va a dar esto. ¿No? Ese evangelio que a veces nos dibujan mal, ¿no? Dale esto, prométele esto, haz esto y Dios te va a bendecir y Dios te va a dar. No, ese evangelio de la prosperidad a veces. Ya, dice, ¿cuál era el problema que estaban aquí? Su adoración de sustento para otros. Dios no quería, Dios no quiere, hermanas, algo que no demos de lo que Él nos ha dado. Ahí está. Yo voy a dar ¿de qué? De lo que Él me dio. Porque si no, después vamos a pensar que yo tengo porque algo grato le di a Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nosotros somos como trapos de inmundicia, que no podemos ofrecer algo digno, algo bueno para Él. Y si algo le doy, es porque primero me dio Él. Entonces, miren lo que dice. Dice aquí, yo le puse, las ofrendas no debían de presentarse para sostener o sustentar a Dios, sino de forma de testificar su adoración de sustento para nosotros. Nosotros cuando damos, es una forma de testificar su adoración de sustento para nosotros. Es un testimonio público que Dios nos da para dar. Eso nos da enseñanza, Pablo diciendo, traer, ¿qué dice Pablo? Lo que dice, de lo que te ha prosperado, ¿no? La iglesia de prosperidad no nos promete algo para Dios. ¿Qué dice la iglesia de qué prosperidad? Dale algo a Dios para que Él te dé luego. Y eso es una mentira. La ofrenda es un acto de gratitud. Los sacerdotes no enseñaron traer lo mejor a la casa de Dios. ¿Qué estaban trayendo ellos a la casa de Dios? El enfermo, ¿no? Los animales ciegos, ¿no? Dice en el versículo 10, ¿quién hay también
hay de vosotros que cierra la puerta o alumbra mi altar de balde. Dice, antes de eso dice, no, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar. Y esto me golpeó duro, ¿no? Es como diciéndole al Señor, si no das, si no enseñas en tu casa el verdadero sacrificio, es mejor cerrar las puertas. Wow, yo decía, es mejor cerrar una iglesia, que no se hable más de un Dios falso, que no soy yo, de un pueblo que no realmente me adore, que estar haciendo malas cosas, mis hermanos, llevando cosas que no le agradan al Señor, ¿no? Y esto habla de vidas, de corazones, hermano, que a veces nosotros vamos como emoción a la casa de Dios, ¿no? A no darnos realmente como ese sacrificio vivo ante Él. Y Dios prefiere que cierren su casa, que dicen ser su casa, a que no le demos realmente lo que Él merece. Desde una alabanza, desde una prédica, como decir, si no vas a hablar de mí, o sea, mejor cierres iglesia, porque yo no estoy, como dice, qué duro, ¿no? Porque yo, dice aquí, ¿cómo podéis agradarme si hacéis estas cosas? Llevando ofrendas inmundas en ese momento. Dice, aquí puse, dice aquí, las ofrendas es un acto de gratitud. Los sacerdotes no enseñaron a traer lo mejor, sino se volvieron un pueblo tacaño, malo, robaban. Y esto nos enseña, hermanas, de nuestro corazón, del corazón, nuestro corazón que se deja engañar y esto no les dejaba ver realmente el amor de Dios. En el 13 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y me presentasteis como ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Y yo decía, qué fastidio, ¿no? Que a veces, oh, qué fastidio es esto. Y yo digo, a veces en mí mismo ha habido este sentimiento de decir, otra vez la palabra, otra vez la reunión, otra vez el estudio. Qué fastidio. Es como, quizás yo no lo he dicho, qué fastidio, pero con mi corazón se ha sentido fastidiado, ¿no? Y miren lo que dice el Señor. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová del ejército. Ay, Señor, esto para mí ha sido muy duro, porque muchas veces yo no he dado como debe de ser al Señor. Mostró que su amor ya no estaba con ellos, ¿no? El amor debía de ser, como dice en Efesios 5, 1 al 3, sacrificial, y ya no, como dice el Señor, no imiten esto de mí. Vamos a leer Efesios, cómo debía ser llevado al Señor nuestra vida. Efesios. Si alguien quiere ayudarme. Dice
¿Alguien tenía? Elisita. Efesios, ¿qué cita? 5, 1 al 3. 1 al 3. Amén. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 5, 1 al 3. Parece que no mal. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio al Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y yo recordaba estos versículos y decía, y habla el Señor, ¿no? La ofrenda fragante. ¿Quién fue? Cristo. Fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Y yo digo, a veces hasta mi mismo corazón quiere enfermarse a veces de la avaricia, ¿no? Es que ya el negocio ya no es el mismo, es que ya es como que dependía de mí misma. Y yo he dicho, Señor, ayúdame, porque no creo que el tiempo, si el tiempo cambia, no tiene que cambiar mi corazón, ¿no? Como dice aquí su palabra, la avaricia ni aun se nombre entre nosotros. El hecho, hermanas, es de enseñar a darnos todo de nosotros, ¿no? Como un sacrificio vivo delante del Señor. Este Malaquías ha sido muy fuerte y realmente el Señor reprende, ¿no? Como dice en el capítulo 2, reprensión de la infidelidad de Israel. En la tercera, como dice aquí, imitar el amor, dar generosamente. Cuando tú des, pregúntate, dice que la mejor forma de saber que estoy dando bien es pregúntate a ti misma, aquí en la tierra, ¿no? Lo que yo voy a dar ahora, este momento, si Dios ha puesto en tu corazón, alguna persona, ¿lo daría al presidente de la República? Como él mismo dice, ¿no? Aquí mismo dice. Entonces, dale, dice a aquel que gobierna, lo que me estás dando a mí, dale al rey. Y eso quizás ellos ya no estaban dándole al que gobernaba en ese momento. Pero a Dios sí le daban, ¿no? Entonces, eso me llamó también mucho la atención. A veces tenemos calidad de personas, ¿no? A ella esto, a ella esto, lo que me sobra, lo que se va a dañar. Wow, y me llamó mucho la atención, la reprensión. Y vamos con la tercera. Dice, habla de la lealtad y dice la palabra de Dios. En el 10 dice, desde el 8 dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues no portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hijas de Dios extraños.
Jehová corta de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto. El que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y aquí le están diciendo al Señor, ¿no? Que Él está siendo desleal con ellos. Dice, y está en el versículo 14, más diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? No hizo él habiendo él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios les recuerda y Él les dice que como que Dios ha sido desleal al pacto. Y Él dice, si hubiera sido desleal al pacto, ya no estuvieran aquí, ya les hubiera exterminado. Y Él les recuerda y les hace entender de un pacto que Dios estableció, ¿no? Que era el matrimonio. Y por eso les lleva y les dice, si ustedes han sido ahora, son desleales. ¿Con quiénes? Con las mujeres, ¿no? Y dice, desechándolas. Y yo decía, nos compara, ¿no? Como siempre el Señor nos compara como un matrimonio, ¿no? Como el pueblo desleal, como una mujer desleal a su esposo o viceversa. Aquí le dice a los varones, ustedes fueron desleales con la mujer que les di, de la mujer de su juventud. Dice, ¿cuál era la orden de Dios? No te cases con mujeres extranjeras, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios era celoso, ¿no? Él quería un pueblo para él. ¿Y qué pasaba cuando se casaban con mujeres extranjeras? ¿Qué pasó al mismo Salomón? Les llevó a adorar a ídolos y se apartó su corazón del Dios verdadero. Por eso es que Dios aquí está hablando más de nuestro corazón idólatra, ¿no? Miren lo que hicieron. Se casaron con mujeres extranjeras, ¿no? Y siguieron ¿a quiénes? A sus ídolos, a los ídolos falsos. Habla del divorcio. Había en ese momento, no porque Dios dice, yo aborrezco el divorcio, ¿no es cierto? Pero hay momentos en que se han divorciado. Había dos causales solamente. Era cuando fornicaban, ¿no? O cuando de pronto una persona inconversa le abandona. Pero aquí ya estaban dando cartas de divorcio sin razón, ya, ya, solamente lo hacían sin justificación. Y algo que me llamó la atención, dice aquí, dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guarda pues en vuestro espíritu y no seas desleal para con la mujer de vuestra juventud. Y Dios tiene un plan, ¿no? El plan perfecto fue siempre el mismo. El unir a una persona, a una familia para llevar que hijos teman a Dios, ¿no? Entonces, pero algo que también me dice que el que es de Dios y el que tenía el Espíritu de Dios, no iba a divorciarse de su compañera. Y yo digo, pero hay cristianos que ya quieren divorciarse o se divorcian. ¿Qué pasa? Entre comillas, ¿no? Y yo fui a investigar y es verdad, ¿no? El que realmente ha sido apartado para Dios, el que tiene el Espíritu de Dios, no va a dar este paso. En verdad, hermanos. Y eso, wow, pero a veces hasta por mi mente, ya, pues si no me va bien, ya. Yo decía, qué mundana que sí.
¿no? Como, wow, el que es mío, el que tiene mi espíritu, no va a tomar una decisión como esta. Porque yo decía, y es verdad, el divorcio o la separación o dejarle a tu compañero, ¿por qué lo harías? Por quitarte quizás el dolor de tu vida, el dolor que está causando esta persona. Porque no queremos sufrir, ¿no es cierto? Y yo digo, Señor, ¿y cómo? ¿Y cómo podría yo pensar que todo tiene que ser felicidad? Y justo una tía mía pierde a su esposo, un esposo no bueno quizás. Y yo decía, wow, mi tía entierra a su esposo como Dios quería, hasta que la muerte los separe. Y no estábamos hablando de un esposo, wow, sino de un esposo que traía mucho dolor a su corazón. Y ella lloraba y decía, él era bueno. Yo decía, wow, sacar bondad a veces donde no se veía. Y yo digo, Señor, es verdad. El que es de Dios, el que trabaja el Espíritu en su vida, es muy difícil que tome esta decisión, ¿no? Porque estaba hablando de Dios, de algo muy serio, de un pacto, que Él les estaba recordando, mire, yo hice un pacto con ustedes. Les saqué ya del exilio, les metí en el exilio, les saqué y ahora me vuelven a decir que soy malo. Y les vuelve a recordar ese pacto, ¿no? Si no fuera por mi amor hacia ustedes, este pueblo ya no existiría, les quería decir, ¿no? En ese momento los sacerdotes estaban haciendo rituales, estaban en el templo, hermanas. Pero ¿qué pasaba? Su corazón estuvo lejos de Dios. Por eso daban cartas de divorcio, por eso cogían ofrendas mal de inmundas, ¿ya? ¿Por qué? Dice aquí, dice, ya no eran unos seres espirituales, sino eran seres religiosos. Ya no tenían una relación correcta con Dios. Hacían cosas para Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios y su prójimo. Despreciaban a sus esposas. Toda nuestra vida debe adorar a Dios. Por dentro estaban pensando hacer solo lo malo. Y es verdad, ¿no? A veces, hermanas, estamos haciendo muchas cosas para Dios, pero nuestro corazón está muy lejos de Dios, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando en este momento, el pueblo. Otra era, aquí vamos a ver que Dios era injusto, ¿no? Y en Malaquías 2:17 dice, ¿no? 2:17 dice, 2:17 o 3:17 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y les perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo, el malo y entre el sirve al Dios vivo, ¿no? En el versículo 3, 1 y 2 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y ellos estaban diciéndonos, miren los que no sirven a Dios, les va bien, son prosperados, tienen carros, tienen casas. ¿Y nosotros de qué nos ha servido? Dios es injusto. Y Dios les pone más adelante, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis.
¿no? He aquí viene un mensajero. Entonces, le estaban acusando a Dios de que Dios era injusto. Y él dice, me has cansado con todo lo que haces. Y ellos, pero ¿en qué te hemos cansado? ¿Qué hemos hecho mal? Más bien, todos los que no te conocen, les va bien. Mejor vayámonos allá. Y a veces, hermana, nosotros caemos en esto mismo. Mi hermana que ni va a la iglesia, mejor le trata el esposo. Ve, mi vecinita que ni conoce a Dios, tiene 4 o 5 carros. Y nos sentimos como, wow, o sea, creo que estoy mal aquí. Y cuando Juan dice, ¿no? Y yo misma pienso en todo mi caminar cristiano y digo, wow, ¿dónde se fueron los que estuvieron antes? ¿Qué están haciendo ahora? Y como dice Juan, no estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Y uno dice, Señor, y yo veo así Carlitos de visita, ¿no? Tras esas ovejas, seguirles trayendo, porque Dios tiene misericordia. ¿Sí? Pero hay muchas personas que se fueron, quizás no tuvieron ese encuentro. Y viene eso, ¿no? Dios es injusto y el Señor no es injusto, hermano. Pero dice el 5, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo a los adúlteros, contra que los que juran mentira, que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y uno dice, Señor, Dios es justo, hermana. Él es justo y Él va a hacer justicia. Él no se olvida de todo lo que nosotros hemos hecho y para quién lo hemos hecho. A veces todo hecho, hermanas, para agradar al hombre, para quedar bien con mi hermano o mi hermana. Todo eso lo sabe Dios. Y Dios dice, y vendré a vosotros. Y Él sí es justo. Y en esa justicia, Él va a venir y Él va a juzgar, ¿no? Y ya casi por terminar el 5, ¿no? Dice que Dios, en el versículo que a veces mucho ocupamos de los diezmos, porque yo a Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Miren, lo que estábamos hablando, ¿no? Dios es justo, por eso no nos consume, pero habrá un día en que sí Dios tendrá que separar. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y el Dios le dice, no, ustedes me han robado. Y ellos dicen, ¿y qué te hemos robado? ¿No? Y él dice, en tus diezmos y ofrendas. Malditos sois con vuestra maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿No? Y ahí viene el versículo. Traed todos los diezmos al alfolí y al alimento en casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y profundicé un poco más. ¿Cuál era el problema realmente? Porque este versículo está mal utilizado muchas veces en nuestras iglesias. Trae para que Dios te bendiga. Y esa no es la verdad. ¿Qué pasaba, hermanas? Desde anteriormente, dicen, había 12, el de Jacob, que estábamos hablando de las 12 tribus. Una tribu no tenía que trabajar, ¿no? No. ¿Cuál era la tribu que no tenía heredad para ellos? No tenían tierras para sembrar ni cosechar. ¿Se acuerdan? ¿No? La tribu de los levitas. Ellos tenían, y Dios les dijo, ustedes son para mí, mi heredad.
No tienen ustedes que trabajar. ¿Quiénes tenían que sostenerles? El pueblo. El pueblo. Tenían que traer lo mejor para Dios. El sacerdote cogía, lo sacrificaba, lo mejor que tenía que ser para Dios, las manos, las piernas, todo eso que sobraba. ¿Para quién quedaba? Para el sacerdote, ¿no es cierto? Pero ahora, ellos ya no estaban trayendo, hermano. ¿Y qué hacía el sacerdote? ¿Qué hacía en ese momento? Él tenía 24 horas, tenía que tener el pan de la proposición, él tenía que estar para el perdón de pecados, él tenía que mantener encendidas las lámparas, él tenía un trabajo continuo, 24 horas. Al no traer sus diezmos, ¿qué pasaba? El sacerdote ya estaba haciendo cualquier cosa, menos en la casa de Dios. Ese era el problema, hermano. Ya no estaban trayendo. Entonces el sacerdote ya no se preocupaba de la casa de Dios y estaba haciendo un desastre ya la casa de Dios, ¿no? Y, y yo digo, ¿cuántas veces pasa eso en muchas iglesias? ¿Cuántos pastores han tenido que dejar la obra? ¿Cuántos misioneros han tenido que volverse a trabajar? ¿No? ¿Y cuál es el problema mayor, hermano? Es que a la persona que no le importa la iglesia, definitivamente no da, ¿no es cierto? Estoy en una iglesia, me encanta esta iglesia, me lleno el domingo, estoy feliz, pero cuando me tocan este temita, no doy. Realmente estamos, nuestro corazón, lejos de la obra de Dios. Y yo he identificado, wow, y hace unos años he estado lejísimos de la obra de Dios. Nunca me importó un misionero, nunca me importó viva como viva. Eso es lo que estaba viviendo. Si no me importa la obra de Dios, hermanas, realmente estoy lejos de Dios. Y su obra es en la casa de Dios. Entonces, eso es un de reflexionar. Dice, no les importa ni el tiempo, ni el templo, ni Dios. Tenían que volver al pacto, ¿no? Al primer pacto que hubo. El problema es nuestro corazón. No lo hago como para adoración al Señor. Eso era un problema grave. Y ya no había sacerdote para que ore por sus pecados, y ya no había sacerdote que tenga lista la mesa. Ya no había quizás un templo apagadas. Qué triste realidad. Y cuando escuchamos a veces en nuestros hermanos mismos, ya la iglesia se cerró, ya le vendieron. Y uno dice, Señor, ¿por qué? Porque no hubo un pueblo que amaba a Dios. Se cerró todo. Y para terminar, ¿no? Los malos prosperan, que ya hablamos, ¿no? La promesa de venir ya en el capítulo 4, que solo poquito, ¿no? Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá la salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza, baja las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, en cual encargué a ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y esto se cumplió ¿cuántos años después? 400 años después, hermanos.
Vamos a leer para terminar en Lucas 1:17. ¿Alguien? En Lucas 1:17 dice, Él irá delante de él con espíritu y con poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quién cumplió esto, hermanas? Se cumplió en Juan el Bautista, un tipo de Elías. 400 de lo que de Malaquías a Mateo surgen 400 años después, hermano. Y él vino y preparó, ¿no? Eso que iba a venir. Cristo mismo a darse como un sacrificio vivo por nosotros. Y ya para terminar, yo decía, ¿no? Qué fuerte todo esto, devolvernos al Señor. ¿Y cómo debemos nosotros seguir esperando, hermanas? Como les decían antes, Dios es justo. Y dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Y eso en quién se cumple? En Cristo, en nuestro Señor. En Malaquías usted le ve al Señor, porque siempre vemos, ¿dónde vemos a Jesús en tal libro? En esa promesa que se cumplió 400 años después, ¿no? Y cuando Cristo vino, Él fue al templo, a este templo, hermanas. Caminó por este templo, pero Él no le agradó muchas cosas. Él limpió el templo, ¿no? Cuando hubo eso de que Él botó todo, mesas, animales, porque ¿qué estaban haciendo ya en ese templo, hermana? Ventas, ¿no? Imagínense hasta qué punto cayó el templo. Qué mal. Estaban haciendo compra y venta de cosas. Y Dios vino a santificar ese templo, ¿no? Wow, o sea, me admira ver cómo Dios es tan perfecto, que Dios caminó ya por ese templo y Dios les enseñó, ¿no? Y ahí se cumple y nacerá el sol de justicia y en él traerá salvación para nosotras. Cuando Cristo se fue, dijo, vendrá algo mayor, que iba a ser ¿qué? El Espíritu de Dios, que va a morar ¿en quién? En nosotras, como su templo, ¿no? Y Apocalipsis, para terminar, ya dice en Apocalipsis 22:11, lindo como termina el Señor, diciendo, 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese cada día. ¿Qué nos toca, hermanas? Apartarnos para Él, santificarnos para Él y vivir en santidad. Eso, mis hermanas, y cuando dice un común pensamiento, ¿no? Cuando el pueblo de Dios se siente amado por Él, responde en obediencia y en amor a Él y al prójimo. Si el pueblo de Dios, si el pueblo no se siente amado, hará daño, hará mucho daño. Como este pueblo que se sentía que no era amado por Dios, dejó todo lo que Dios amaba y se volvió un pueblo quejumbroso, dolido, resentido. Que podamos nosotros, el Señor nos ayude a guardarnos hasta que Él venga o nosotros partamos muy pronto a su presencia. Eso, mis hermanas, de lo que he podido entender de Malaquías y aprender yo también, porque hay muchas cosas que yo no las entendía así. Y oremos. Padre, gracias porque
Tú has sido bueno y nos enseñas a través de tu palabra verdades tan profundas como nuestra adoración a ti, Señor. Señor, cuántas veces te hemos ofendido, Señor, y hemos ido de la peor manera a tu casa, Señor, resentidas, enojadas hasta contigo misma, cuestionándote de tu amor, de tu perdón. Y ayúdanos, Señor, a entenderte y a servirte de corazón, Señor, y a no darte lo robado, lo dañado, sino que podamos entender, Señor, que tu obra, tú amas tu obra, tu casa, y debemos dar lo mejor. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.